En el vasto panorama de la historia bíblica, pocas figuras capturan con tanta intensidad el drama de la redención como Jacob. Su vida es un relato de lucha, transformación y redención, un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias batallas espirituales. Jacob, el hijo de Isaac y nieto de Abraham, no es solo un personaje histórico, sino un símbolo del camino que todo creyente debe recorrer, el camino del quebrantamiento y la restauración, el camino de la promesa que culmina en Jesucristo. Jacob no fue un hombre perfecto. Su vida está marcada por engaños, huidas y conflictos, pero también por encuentros profundos con Dios que lo transformaron de un suplantador a un príncipe de Dios. Su historia, que comienza en el vientre de su madre y termina con una bendición profética sobre sus hijos, nos invita a adentrarnos en el misterio de la gracia divina y a reflexionar sobre el propósito eterno de Dios en nuestras vidas. ¿Qué lecciones podemos aprender de su vida? ¿Cómo se conecta su historia con el plan redentor de Dios que culmina en Cristo? Acompáñanos en este viaje a través de las Escrituras para descubrir la profundidad de la vida de Jacob y su relevancia eterna. La historia de Jacob no comienza con su nacimiento, sino con una promesa divina. Dios había prometido a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo y la arena del mar, Génesis capítulo 22 versículo 17, y esa promesa pasó a su hijo Isaac. Sin embargo, al igual que Sara, Rebeca era estéril. Isaac oró insistentemente al Señor, y Dios respondió permitiéndole concebir. Desde el principio, el embarazo de Rebeca fue inusual. Sentía que algo extraño sucedía en su vientre y buscó al Señor para obtener una respuesta. Dios le reveló una profecía que cambiaría el curso de la historia. Esta revelación es clave para entender la vida de Jacob. No era solo una lucha física entre hermanos, sino un símbolo de la lucha espiritual entre el esfuerzo humano y la gracia divina, entre el antiguo pacto de la ley y el nuevo pacto de la promesa. Pablo, en Romanos capítulo 9 versículos del 10 al 13, hace referencia a este pasaje para ilustrar la elección soberana de Dios, destacando que su propósito no depende de las obras humanas, sino de su gracia. Esto anticipa el plan redentor de Dios para todos los creyentes. Cuando nacieron los gemelos, Esaú salió primero, cubierto de vello rojizo, y Jacob lo siguió agarrando su talón. Este gesto no fue casualidad, simbolizaba la lucha constante de Jacob por alcanzar lo que Dios ya había dispuesto para él. Su nombre, Jacob, que significa el que toma por el talón o el que suplanta, reflejaba su carácter y destino. Desde el principio, su vida estaría marcada por el conflicto y el anhelo de obtener lo que Dios había prometido. La profecía de que el mayor serviría al menor era una inversión del orden natural, un patrón que vemos repetirse en las Escrituras. Dios a menudo elige al segundo hijo o al menos esperado para cumplir su propósito. Abel sobre Caín, Génesis capítulo 4, Isaac sobre Ismael, Génesis capítulo 21, José sobre sus hermanos, Génesis capítulos del 37 al 50, y finalmente Jesús, el Hijo rechazado por los hombres, pero exaltado por Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículos del 4 al 7. Esta inversión divina del orden humano nos recuerda que Dios obra de maneras inesperadas. Jacob y Esaú no solo representan a dos hermanos, sino también a dos naciones en conflicto. Esaú se convertiría en el padre de los edomitas, una nación que a menudo estaría en oposición a Israel. Este conflicto no es solo histórico, sino también espiritual, reflejando la lucha constante entre la carne y el espíritu, entre el propósito divino y las ambiciones humanas. El nacimiento de Jacob marca el inicio de una historia que revelará el poder transformador de Dios. El conflicto entre Jacob y Esaú no tardó en manifestarse.
Esaú, el primogénito, era un hombre de campo, impulsivo y amante de la caza. Jacob, por el contrario, era un hombre tranquilo, que prefería quedarse en las tiendas, cerca de su madre Rebeca. Esta diferencia de carácter reflejaba también sus prioridades espirituales. Esaú valoraba más las cosas inmediatas y materiales, mientras que Jacob anhelaba la bendición y el propósito divino. La rivalidad entre los hermanos llegó a un punto crítico cuando Jacob, aprovechando un momento de debilidad de Esaú, le compró su primogenitura a cambio de un plato de lentejas. Génesis capítulo 25 versículos del 29 al 34. Este acto, aunque parece simple, tiene profundas implicaciones espirituales. La primogenitura representaba no solo una doble porción de la herencia, sino también la continuidad del pacto de Dios con Abraham. Esaú desprecia su herencia espiritual por satisfacer una necesidad temporal. El momento decisivo llegó cuando Isaac, ya anciano y ciego, decidió bendecir a Esaú antes de morir. Guiado por su madre, Jacob se disfrazó de Esaú y engañó a su padre para recibir la bendición destinada al primogénito. Isaac, creyendo que estaba bendiciendo a Esaú, pronunció palabras proféticas sobre Jacob que cambiarían su destino. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos. Génesis capítulo 27 versículo 29. Aunque este acto parece reprochable, el propósito soberano de Dios se cumplió. La elección de Jacob había sido anunciada desde antes de su nacimiento. Pablo, en Romanos capítulo 9 versículos del 10 al 13, explica que la elección de Jacob no fue por sus méritos, sino por la gracia de Dios. Este episodio nos recuerda que Dios usa incluso nuestras debilidades y errores para cumplir su plan perfecto, reafirmando que su propósito no puede ser frustrado. Este evento desató una serie de consecuencias. Esaú, furioso por haber sido engañado, juró matar a Jacob, obligándolo a huir a Harán. A pesar de su error, Jacob fue llevado por el camino que lo llevaría a un encuentro transformador con Dios. La historia de este conflicto nos muestra cómo Dios trabaja incluso en medio de nuestras decisiones erróneas para cumplir sus promesas. Huyendo de la ira de Esaú, Jacob se dirigió hacia Harán, la tierra de su familia materna. Durante el camino, agotado y temeroso, se detuvo en un lugar desolado para pasar la noche. Allí, mientras dormía, tuvo una visión que cambiaría su vida. Vio una escalera que conectaba el cielo con la tierra y ángeles que subían y bajaban por ella. En lo alto de la escalera estaba el Señor, quien le habló: «Yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia». Génesis capítulo 28 versículos del 13 al 15. Esta visión no solo reafirmó la promesa divina, sino que marcó un punto de inflexión en la vida de Jacob. La escalera simbolizaba la conexión entre el cielo y la tierra, un puente que prefigura a Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Jesús mismo hace referencia a esta visión en Juan capítulo 1 versículo 51, declarando que Él es la verdadera escalera que conecta el cielo y la tierra. Jacob comprendió que Dios estaba con él incluso en su huida. Jacob despertó de su sueño impactado. Consciente de que había estado en la presencia de Dios, dijo: «¡Cuán asombroso es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo». Génesis capítulo 28 versículo 17. Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, y erigió una piedra como señal de ese encuentro sagrado. Fue un momento decisivo en su relación con Dios, marcando el inicio de un caminar más profundo en la fe. Por primera vez,
Jacob hizo un voto a Dios. Prometió que, si el Señor lo protegía y lo traía de regreso sano y salvo, Él sería su Dios. Génesis capítulo 28 versículos del 20 al 22. Aunque su fe aún estaba en proceso de maduración, este fue un paso importante. Este encuentro nos recuerda que Dios nos llama incluso en nuestros momentos más vulnerables y nos ofrece su presencia como guía. El significado de la escalera trasciende el momento de Jacob. Representa la promesa de que Dios nunca está lejos, sino que está continuamente involucrado en nuestras vidas. Esta visión señala la conexión eterna entre el cielo y la tierra, una conexión que Jesús confirmó y cumplió en su ministerio redentor. Betel se convirtió en un lugar clave para Jacob, un recordatorio constante de la fidelidad de Dios. La llegada de Jacob a Harán marcó el inicio de un periodo crucial de formación espiritual y personal. En la casa de su tío Labán, Jacob aprendió valiosas lecciones de paciencia, sacrificio y dependencia de Dios. Se enamoró profundamente de Raquel, la hija menor de Labán, y acordó trabajar 7 años para casarse con ella. Sin embargo, Labán lo engañó, dándole a su hija mayor, Lea, en su lugar. Dolido pero decidido, Jacob trabajó otros 7 años para finalmente casarse con Raquel. Génesis capítulo 29 versículos del 15 al 30. Este periodo fue una prueba de resistencia y compromiso. Durante los años siguientes, Jacob trabajó incansablemente para Labán, acumulando experiencia y habilidades en el cuidado de los rebaños. Aunque Labán intentaba constantemente cambiar las condiciones de su salario para beneficiarse, Dios estaba con Jacob y lo prosperó grandemente. Cada vez que Labán intentaba perjudicarlo, el Señor intervenía para convertir la situación en una bendición. Como Jacob mismo dijo, Dios ha visto mi aflicción y el trabajo de mis manos, y anoche hizo justicia. Génesis capítulo 31 versículo 42. En medio de estas pruebas, Dios revelaba continuamente su fidelidad. Durante ese tiempo, Jacob comenzó a experimentar el poder de la provisión divina de una manera que fortaleció su fe. Sus rebaños crecieron de forma milagrosa, y su riqueza aumentó a pesar de las dificultades. Este periodo simboliza el proceso de transformación por el cual Dios moldea el carácter de aquellos a quienes llama, preparándolos para un propósito mayor. Después de 20 años de servicio, Dios le habló directamente a Jacob y le ordenó regresar a la tierra de sus padres. Génesis capítulo 31 versículo 3. Jacob obedeció inmediatamente, dejando Harán con su familia y todas sus posesiones. Este llamado a regresar marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Jacob, una etapa en la que debía enfrentar su pasado y prepararse para un encuentro definitivo con Dios. El tiempo en Harán no fue solo un periodo de crecimiento material para Jacob, sino una etapa crucial en su formación espiritual. Cada desafío, cada engaño y cada victoria eran parte del plan divino para moldear a Jacob y convertirlo en el patriarca que guiaría a las 12 tribus de Israel. Este periodo nos recuerda que, incluso en nuestras dificultades, Dios está obrando para cumplir su propósito. Mientras Jacob regresaba a Canaán, sabía que debía enfrentarse a su hermano Esaú. Temeroso de lo que podría suceder, dividió a su familia en grupos y envió regalos por adelantado para apaciguar a Esaú. Sin embargo, antes de enfrentarlo, Jacob tuvo un encuentro que transformaría su vida para siempre. Durante la noche, mientras estaba solo en el arroyo de Jaboc, un hombre misterioso luchó con él hasta el amanecer. Génesis capítulo 32 versículo 24. Esta lucha no fue solo un enfrentamiento físico, sino una experiencia profundamente espiritual. Jacob se aferró a aquel hombre y dijo, «No te dejaré si no me bendices».
Génesis capítulo 32 versículo 26. Al amanecer, el hombre tocó la cadera de Jacob, dislocándola, pero le otorgó una nueva identidad. No te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Génesis capítulo 32 versículo 28. Este cambio de nombre simbolizaba una transformación espiritual profunda. La lucha en Peniel representa el punto de quiebre en la vida de Jacob. Allí fue quebrantado físicamente, pero espiritualmente fue fortalecido. El nombre Israel, que significa el que lucha con Dios o príncipe de Dios, reflejaba su nueva identidad y propósito. Jacob ya no sería conocido como el suplantador, sino como el hombre transformado por Dios, llamado a liderar una gran nación. Peniel, el lugar donde ocurrió este encuentro, se convirtió en un símbolo del encuentro personal con Dios. Jacob dijo: «He visto a Dios cara a cara, y mi vida ha sido preservada». Génesis capítulo 32 versículo 30. Este evento nos recuerda que, aunque nuestras luchas pueden ser dolorosas, a menudo son el medio que Dios utiliza para transformarnos y darnos un nuevo propósito. La experiencia de Jacob en Peniel nos enseña que todos debemos tener nuestro propio encuentro con Dios. En ese encuentro, Dios nos llama a dejar atrás nuestras viejas maneras y abrazar la nueva identidad que nos ofrece en Cristo. Este momento marcó un antes y un después en la vida de Jacob, quien ahora caminaba con una nueva perspectiva y un nuevo destino. Después de su encuentro en Peniel, Jacob se preparó para enfrentar a Esaú. Aunque temía lo peor, Dios había estado trabajando en el corazón de su hermano. Cuando finalmente se encontraron, Esaú corrió hacia Jacob y lo abrazó. Ambos lloraron juntos, sellando una reconciliación que solo podía ser obra de Dios. Génesis capítulo 33 versículo 4. Este momento de gracia sorprendió a Jacob y trajo paz a su corazón. Jacob, agradecido por la respuesta de su hermano, le dijo: «El ver tu rostro es como ver el rostro de Dios». Génesis capítulo 33 versículo 10. Esta declaración expresa el profundo impacto que el perdón de Esaú tuvo en su vida. Durante años, Jacob había vivido con el peso de la culpa, pero en ese instante experimentó la restauración divina. La reconciliación entre Jacob y Esaú es un poderoso recordatorio del perdón y la gracia. Aunque las heridas del pasado habían sido profundas, Dios las sanó de una manera que ninguno de ellos esperaba. Esta escena nos enseña que, cuando entregamos nuestras relaciones rotas a Dios, Él puede hacer milagros de restauración. Después del encuentro con Esaú, Jacob continuó su viaje y finalmente llegó a Siquem, en la tierra de Canaán. Allí, compró una parcela de tierra y levantó un altar al Señor, llamándolo el Elohe Israel. Génesis capítulo 33 versículo 20, que significa Dios, el Dios de Israel. Este acto simbolizaba su compromiso renovado con el Dios que lo había guiado y protegido. El regreso a Canaán no solo fue un regreso físico, sino también espiritual. Jacob estaba de vuelta en la tierra de la promesa, listo para cumplir el propósito que Dios tenía para él. Este capítulo de su vida nos recuerda que Dios siempre es fiel para guiarnos de regreso a su plan, incluso cuando nos hemos desviado. La vida de Jacob estuvo marcada no solo por sus encuentros con Dios, sino también por su papel como padre de una gran familia. Jacob tuvo 12 hijos, quienes se convirtieron en los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Sus hijos nacieron de sus 2 esposas, Lea y Raquel, y de sus 2 siervas, Bilha y Zilpa. Esta compleja estructura familiar fue el origen de las futuras tribus que conformarían el pueblo de Dios. Los primeros hijos de Jacob nacieron de Lea, la esposa que inicialmente no fue su favorita,
pero que Dios bendijo con una numerosa descendencia. Lea fue madre de 6 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar y Zabulón, además de una hija llamada Dina. Génesis capítulo 29 versículos del 31 al 35 y capítulo 30 versículos del 17 al 21. Cada uno de estos hijos recibió un nombre cargado de significado, reflejando las emociones y la fe de Lea en su lucha por el amor de Jacob y la intervención de Dios en su vida. Raquel, la esposa amada de Jacob, enfrentó dificultades para concebir. Desesperada, entregó a su sierva Bilha como concubina a Jacob, y a través de ella tuvo 2 hijos, Dan y Neftalí. Génesis capítulo 30 versículos del 3 al 8. Poco después, Lea hizo lo mismo con su sierva Zilpa, quien dio a luz a Gad y Aser. Génesis capítulo 30 versículos del 9 al 13. Finalmente, Dios escuchó la oración de Raquel y le concedió 2 hijos, José y Benjamín. Génesis capítulo 30 versículos del 22 al 24 y capítulo 35 versículos del 16 al 18. El nacimiento de Benjamín fue particularmente doloroso, pues Raquel murió en el parto. Estos 12 hijos no solo representaban las bendiciones de Dios sobre Jacob, sino que también anticipaban el desarrollo de la nación de Israel. Cada uno de ellos se convirtió en el padre de una tribu, y sus nombres están grabados para siempre en la historia del pueblo de Dios. Rubén, el primogénito, perdió su posición de privilegio debido a sus actos impulsivos, mientras que Judá emergió como líder prominente, de cuya tribu surgiría el linaje del Mesías. Génesis capítulo 49 versículos del 8 al 10. Tras establecerse en la tierra de Canaán, Jacob y su familia enfrentaron una crisis bastante dolorosas: el incidente en Siquelm. Dina, la hija de Jacob y Lea, fue violada por Siquelm, hijo de Yame, el príncipe de la región. Génesis capítulo 34 versículo 2. Este hecho desató una cadena de eventos que dejó una marca imborrable en la familia de Jacob. Siquelm se enamoró de Dina y buscó casarse con ella, ofreciendo una alianza entre su pueblo y la familia de Jacob. Sin embargo, los hijos de Jacob respondieron con engaño y violencia. Simeón y Leví, profundamente indignados por el ultraje a su hermana, tomaron justicia en sus propias manos. Engañaron a los hombres de Siquelm, exigiendo que todos se circuncidaran como condición para la alianza. 3 días después, mientras los hombres de la ciudad aún se recuperaban, Simeón y Leví los atacaron y mataron a todos los varones. Génesis capítulo 34 versículos del 25 al 29. Aunque actuaron por justicia, sus acciones fueron extremas y provocaron la condena de Jacob. Jacob quedó horrorizado por lo sucedido, temiendo represalias de las naciones circundantes. Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. Génesis capítulo 34 versículo 30, dijo a sus hijos. Aunque su preocupación parecía centrarse en la seguridad de la familia, este evento también expuso la fragilidad moral y espiritual de su linaje. Este episodio nos recuerda que incluso las familias escogidas por Dios pueden caer en el pecado cuando actúan fuera de su voluntad. El incidente en Siquelm es una advertencia sobre las consecuencias del pecado y la falta de control. La justicia humana sin la guía de Dios siempre termina en caos y destrucción. A través de esta historia, Dios nos llama a confiar en su justicia perfecta y a buscar la reconciliación bajo su dirección. La violencia de Simeón y Leví tuvo repercusiones duraderas, afectando su herencia y posición entre las tribus de Israel. Génesis capítulo 49 versículos del 5 al 7. Sin embargo, Dios no abandonó a Jacob ni a su familia en este momento de crisis. Poco después, el Señor le habló y lo llamó a regresar a Betel,
recordándole su promesa y ofreciéndole una oportunidad de renovación espiritual. Génesis capítulo 35 versículo 1. Este llamado fue un recordatorio de la fidelidad de Dios, incluso en medio de las fallas humanas. La historia de los hijos de Jacob no está exenta de conflictos y rivalidades, especialmente en torno a José, el hijo predilecto de Jacob. Sin embargo, a pesar de las tensiones familiares, Dios utilizó cada una de sus vidas para cumplir su propósito. Las 12 tribus de Israel simbolizan la fidelidad de Dios a su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y su historia nos recuerda que Dios puede obrar incluso en medio de nuestras complejidades y debilidades humanas para cumplir su plan perfecto. Después del caos en Siquem, Dios llamó a Jacob a regresar a Betel, el lugar donde había tenido su primer encuentro con el Señor. Levántate y sube a Betel, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Génesis capítulo 35 versículo 1. Jacob obedeció, pero antes de partir, ordenó a su familia que se deshicieran de los dioses extraños y se purificaran. Este acto simbolizaba una renovación espiritual y un compromiso renovado con el Dios verdadero. El viaje a Betel fue un tiempo de restauración para Jacob y su familia. Al llegar, Jacob construyó un altar y llamó al lugar el Betel, que significa Dios de Betel. Génesis capítulo 35 versículo 7. Allí, Dios se le apareció nuevamente y reafirmó la promesa que le había hecho años atrás. Le recordó su nuevo nombre, Israel, y renovó el pacto de darle la tierra de Canaán como herencia eterna para su descendencia. Génesis capítulo 35 versículos del 9 al 12. Este encuentro marcó un nuevo comienzo para Jacob. El regreso a Betel simbolizaba no solo el regreso a un lugar físico, sino también a una relación más profunda y comprometida con Dios. Cada paso en la vida de Jacob había sido una preparación para este momento de renovación. El altar que construyó era una señal de gratitud y un testimonio de la fidelidad de Dios a lo largo de su vida. Betel también fue un recordatorio de que la presencia de Dios nunca lo había abandonado. Aunque Jacob había enfrentado muchas dificultades y tomado decisiones equivocadas, Dios permaneció fiel. Este encuentro nos recuerda que siempre podemos volver a Dios, sin importar cuán lejos hayamos ido. Su gracia nos espera en cada retorno, ofreciendo restauración y renovación. Después de este encuentro, Jacob continuó su viaje, fortalecido y confiado en las promesas de Dios. Aunque su vida no estaría libre de desafíos, este momento en Betel selló su identidad como el hombre transformado por el poder de Dios. Fue un punto de inflexión que reafirmó su llamado a liderar el pueblo de Dios y preparar el camino para el futuro cumplimiento del plan divino. Mientras Jacob y su familia seguían su viaje desde Betel, ocurrió una tragedia que marcó profundamente su vida. Raquel, la esposa amada de Jacob, murió al dar a luz a su segundo hijo, Benjamín. Génesis capítulo 35 versículos del 16 al 19. Este evento fue devastador para Jacob, quien había trabajado 14 años para casarse con ella y la había amado profundamente. Con su último aliento, Raquel llamó a su hijo Benoni, que significa hijo de mi dolor, pero Jacob lo renombró Benjamín, hijo de la mano derecha, un acto que reflejaba su deseo de esperanza y bendición incluso en medio del dolor. La muerte de Raquel marcó el final de una etapa importante en la vida de Jacob. Fue enterrada en el camino a Efrata, Belén, y Jacob levantó un pilar en su tumba como recordatorio de su amor por ella. Génesis capítulo 35 versículo 20.
Este momento nos muestra la fragilidad de la vida y la importancia de confiar en Dios incluso en las pérdidas más profundas. A pesar de la pérdida, Jacob continuó avanzando en su misión. Benjamín se convirtió en el hijo más querido de Jacob, un recordatorio constante del sacrificio de Raquel. La vida de Jacob estaba llena de alegrías y tragedias, pero en cada situación Dios estaba presente, guiándolo y fortaleciéndolo. En los últimos años de su vida, Jacob vivió en Hebrón, cerca de su padre Isaac. Finalmente, Isaac murió a la edad de 180 años y fue enterrado por Jacob y Esaú en la cueva de Macpela. Génesis capítulo 35 versículos 28 y 29. Este acto de unidad entre los hermanos, que habían estado separados durante tanto tiempo, fue un testimonio del poder reconciliador de Dios. El legado de Jacob no se limita a su vida terrenal. Sus 12 hijos se convirtieron en las tribus de Israel, cumpliendo la promesa de Dios. Jacob, el hombre que comenzó su vida como un suplantador, fue transformado por el poder de Dios y se convirtió en el patriarca de una nación destinada a cambiar el mundo. Su historia nos recuerda que Dios puede usar nuestras luchas y fracasos para cumplir su propósito eterno. En sus últimos días, Jacob reunió a sus 12 hijos para pronunciar sobre ellos una serie de bendiciones proféticas. Estas no fueron simples palabras de despedida, sino declaraciones cargadas de significado espiritual y profético que marcarían el destino de cada tribu de Israel. Cada bendición reflejaba tanto el carácter de cada hijo como el futuro que les esperaba. La bendición más destacada fue para Judá: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloh. Génesis capítulo 49 versículo 10. Esta profecía apuntaba directamente a la llegada del Mesías, el Rey prometido que vendría de la tribu de Judá. Jesús, el león de la tribu de Judá, Apocalipsis capítulo 5 versículo 5, es el cumplimiento de esta promesa. Jacob también bendijo a José con palabras de prosperidad y victoria. Describió a José como una rama fructífera junto a una fuente, Génesis capítulo 49 versículo 22, simbolizando la abundancia y la gracia que caracterizarían a las tribus de Efraín y Manasés, descendientes de José. Estas bendiciones anticipaban el papel clave de estas tribus en la historia de Israel. Cada bendición tenía un propósito específico y revelaba el plan de Dios para las generaciones futuras. Por ejemplo, la bendición sobre Leví y Simeón hablaba de justicia divina, mientras que la de Zabulón destacaba su papel en el comercio marítimo. Génesis capítulo 49 versículo 13. Jacob concluyó sus bendiciones recordando la promesa de Dios de darles la tierra de Canaán como herencia eterna. Luego, dio instrucciones sobre su entierro en la cueva de Macpela, junto a Abraham e Isaac, y exhaló su último aliento, confiado en la fidelidad de Dios. Génesis capítulo 49 versículos del 29 al 33. La vida de Jacob es un testimonio del poder transformador de Dios. Comenzó su vida como un suplantador, un hombre que buscaba obtener las bendiciones de Dios por medios propios. Pero Dios, en su gracia, no solo lo quebrantó, sino que lo restauró y lo convirtió en el padre de las 12 tribus de Israel. La historia de Jacob es un reflejo del camino que todo creyente debe recorrer, el camino de la lucha, la transformación y la reconciliación con Dios. Desde su encuentro en Betel hasta su lucha en Peniel, vemos cómo Dios no solo cambia las circunstancias externas de Jacob, sino que transforma su corazón. Esta es una lección para cada uno de nosotros.
El verdadero cambio comienza en nuestro interior. Dios no busca perfección humana, sino corazones dispuestos a ser transformados por su gracia. Así como Jacob recibió un nuevo nombre, también nosotros, en Cristo, recibimos una nueva identidad como hijos de Dios. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. La historia de Jacob también nos enseña sobre la reconciliación y el perdón. Durante años, Jacob temió enfrentarse a Esaú, pero cuando finalmente lo hizo, encontró gracia y perdón. Esto nos recuerda que Dios puede restaurar relaciones rotas y sanar heridas profundas. Jesús nos llama a buscar la reconciliación como una expresión de nuestra fe en acción. Mateo capítulo 5 versículos 23 y 24. El perdón no solo libera a quienes lo reciben, sino también a quienes lo ofrecen. El momento culminante de la vida de Jacob llega en sus últimas palabras, cuando pronuncia bendiciones proféticas sobre sus hijos. Estas bendiciones no son solo un reflejo de su amor paternal, sino una confirmación de la fidelidad de Dios a sus promesas. La profecía sobre Judá apunta directamente a la llegada del Mesías, el cumplimiento final del plan redentor de Dios. Jesús, el descendiente de Jacob, es la promesa cumplida que trae redención a toda la humanidad. Querido oyente, la historia de Jacob nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Hemos tenido nuestro encuentro personal con Dios? ¿Estamos dispuestos a dejar atrás nuestras viejas maneras y abrazar la nueva identidad que Dios nos ofrece? Así como Jacob fue transformado en Israel, tú también puedes experimentar una transformación divina si abres tu corazón al Señor. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal La Profundidad de la Palabra, donde seguimos explorando las maravillas de la Escritura. Comparte este vídeo para que más personas puedan conocer la verdad del Evangelio y ser transformadas por el poder de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Hasta la próxima.